Hola a todos, y bienvenidos. Soy Rodrigo. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que la historia, tal como nos la contaron, es un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes? Nos dan la caja, nos muestran la imagen de la tapa, una línea recta y lógica de progreso desde las cavernas hasta los rascacielos, pero dentro, cuando buscamos, encontramos piezas que simplemente no encajan. Piezas que parecen pertenecer a otra caja, a otra historia mucho más extraña, más profunda y fascinante. Hoy, no vamos a admirar la tapa de la caja. Hoy vamos a poner todas esas piezas raras y olvidadas sobre la mesa. Y para hacerlo, tengo que empezar con una pregunta. Una idea que quiero que sostengan en la mente durante todo nuestro viaje. ¿Y si te dijera que esa historia que damos por sentada, es una mentira? No hablo de una conspiración con hombres de negro. Es algo mucho más sutil. Es una narrativa pulida a lo largo de los siglos, creada para mantener la calma, para que nuestra frágil comprensión del mundo no se venga abajo. Porque la verdad es que hay piezas que no encajan en ese bonito rompecabezas. Hay artefactos imposibles, textos que susurran sobre tecnologías olvidadas y civilizaciones enteras que se desvanecen como el humo de una vela recién apagada. Nos dicen que son anomalías. Excepciones. Curiosidades. Pero cuando empiezas a juntar todas esas excepciones, te das cuenta de que no forman una nota a pie de página. Forman una historia completamente diferente. Una historia que nos han suplicado que no leamos. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta, la que será la llave para abrir todas las puertas que vamos a cruzar juntos. Si la historia que conocemos es la versión segura, entonces, ¿qué es tan grande, tan revolucionario? O quizás tan aterrador, que fue deliberadamente eliminado del guión final. ¿Qué verdad sobre nuestro origen y nuestro potencial yace enterrada bajo milenios de silencio conveniente? Para encontrar la primera hebra de esa historia oculta, no tenemos que buscar en leyendas lejanas. Tenemos que viajar a un lugar real. Un lugar de piedra y polvo en la actual Turquía. Un lugar que, según todas las reglas de la historia que nos enseñaron, es una absoluta y rotunda imposibilidad. Es la primera grieta en el muro. Y es por ahí por donde vamos a entrar. Piénsalo por un momento. La historia que nos contaron en la escuela, la que vemos en los documentales, es una historia ordenada, lógica. Una línea recta que va desde la primera herramienta de piedra hasta el smartphone que quizás sostienes en tu bolsillo. Es una historia, cómoda. Como un cuento para dormir que nos arropa y nos asegura que todo tiene sentido, que somos el pináculo de un progreso lento pero seguro. Pero ¿y si te dijera que ese cuento omite los capítulos más importantes? ¿Los más aterradores, los más fascinantes? ¿Y si te dijera que la historia que damos por sentada no es solo una versión incompleta, sino una mentira fundamental? No hablo de una conspiración con hombres de negro en salas oscuras. Es algo mucho más sutil, y quizás por eso, más efectivo. Es una narrativa pulida a lo largo de los siglos, creada para mantener la calma, para que nuestra frágil comprensión del mundo y de nuestro lugar en él no se venga abajo. Porque la verdad es que hay piezas que no encajan en ese bonito rompecabezas. Hay artefactos imposibles encontrados en lugares donde no deberían estar, textos antiguos que susurran sobre tecnologías olvidadas y catástrofes cósmicas, civilizaciones enteras, vastas y sofisticadas. Que se desvanecen de la noche a la mañana como el humo de una vela recién apagada. Nos dicen que son anomalías. Excepciones que confirman la regla. Curiosidades para los márgenes de los libros. Pero cuando empiezas a juntar todas esas excepciones, te das cuenta de que no forman una nota a pie de página. Forman una historia completamente diferente. Una historia que nos han suplicado que no leamos. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta. La única pregunta que importa esta noche y que será la llave para abrir todas las puertas que vamos a cruzar juntos. Si la historia que conocemos es la versión segura, la versión para todos los públicos, entonces, ¿qué es tan grande, tan revolucionario, o quizás tan aterrador, que fue deliberadamente eliminado del guión final? ¿Qué verdad sobre nuestro origen, sobre nuestro potencial, yace enterrada bajo milenios de silencio conveniente? Para encontrar la primera hebra de esa historia oculta, no tenemos que buscar en textos cifrados ni en leyendas lejanas. Tenemos que viajar a un lugar real. Un lugar de piedra y polvo, en la actual Turquía. Un lugar que, según todas las reglas de la historia que nos enseñaron, es una absoluta y rotunda imposibilidad. Es la primera grieta en el muro. Y es por ahí por donde vamos a entrar.
Esa primera grieta en el muro de la historia nos lleva a las áridas llanuras de Anatolia, en la actual Turquía. Allí, durante milenios, una colina artificial conocida por los locales como Göbekli Tepe, que significa colina panzuda, guardó un secreto tan profundo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. No fue hasta hace unas pocas décadas que unos arqueólogos, al excavar, se toparon con lo impensable. No era una simple colina. Algo dormía bajo el polvo. Lo que encontraron fue un templo. O mejor dicho, un complejo de templos circulares formados por megalitos de piedra caliza en forma de T. Algunos de estos pilares alcanzan los 6 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. Pero no son simples rocas puestas en pie. Están cubiertas de un zoológico de pesadilla exquisitamente tallado, leones, jabalíes, zorros, escorpiones y extrañas figuras humanoides con brazos largos y sin rostro. La precisión del tallado y la escala de la construcción son, sencillamente, asombrosas. Y aquí es donde la historia oficial empieza a tartamudear. La datación por radiocarbono arrojó una fecha que aún hoy causa escalofríos en la comunidad académica, 12.000 años. Repito, 12.000 años. Esto no es un error de cálculo. Es un hecho. Para ponerlo en perspectiva, esto es 7 milenios antes que las pirámides de Giza. 6.000 años antes que la invención de la escritura en Sumeria. Esto es de una época en la que se supone que la humanidad vivía en pequeñas bandas nómadas, persiguiendo mamuts, sin agricultura, sin ciudades, sin metalurgia, sin la rueda. La construcción de Göbekli Tepe dinamita por completo la línea de tiempo que nos enseñaron. Entonces, la arqueología oficial, para evitar que todo el edificio de la prehistoria se derrumbe, nos ofrece una respuesta, la única que puede dar, fue obra de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. Y de nuevo, como en nuestra pregunta inicial, aceptemos esa respuesta por un momento. Pero nos obliga a hacer preguntas mucho más difíciles. ¿Cómo? ¿Cómo una sociedad que vive al día, sin excedentes de comida, organizó y alimentó a cientos de trabajadores durante décadas? ¿Cómo extrajeron bloques de 20 toneladas de la cantera y los transportaron, sin rueda ni animales de tiro? ¿Con qué herramientas tallaron la dura piedra caliza con esa maestría y ese detalle artístico? La pregunta simple, ¿quién lo construyó?, tiene una respuesta oficial. Pero nos deja con una pregunta mucho más inquietante que la historia convencional no se atreve a responder en voz alta: ¿qué clase de sistema de creencias, qué conocimiento de la ingeniería y la astronomía? ¿Y qué motivación sobrehumana se necesita para que gente que vive al borde de la supervivencia se dedique, durante generaciones, a erigir un complejo monumental para los cielos? Aquí la lógica nos acorrala en una de dos conclusiones incómodas: o nuestra definición de hombre primitivo es una farsa condescendiente y arrogante, o esa motivación, ese conocimiento, no era del todo suyo. Este concepto, la idea de un conocimiento perdido o una influencia externa, no es exclusivo de esta colina solitaria en Turquía. A miles de kilómetros de distancia, en otro continente y en otra época, encontramos otro tipo de mensaje. Uno que no fue construido para ser visto por la gente en la tierra, sino desde un lugar mucho, mucho más alto. Ok, dale. La grieta en el muro se hace más grande. Nos movemos de un templo en una colina a un lienzo en el desierto. Dejamos atrás las frías y antiguas colinas de Anatolia y cruzamos un océano, un continente y milenios de historia para aterrizar en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, las llanuras resecas del desierto de Nazca, en el sur de Perú. Es un lugar donde la lluvia es un recuerdo, un lienzo de tierra y grava tan estéril que lo que se graba en su superficie puede permanecer casi intacto durante 2000 años. Y los antiguos Nazca grabaron algo. Algo tan vasto y tan extraño que desafía la imaginación. Desde el suelo, no son más que zanjas poco profundas, senderos que parecen no ir a ninguna parte. Pero si te elevas, si asciendes 100, 200, 300 metros en el aire, el caos se convierte en orden. Un tapiz de figuras monumentales se revela ante tus ojos. Un colibrí de 93 metros de largo, una araña dibujada con la precisión de un biólogo, un mono con una enigmática cola en espiral, un cóndor, una figura humanoide con ojos enormes apodada el astronauta. Y luego están las líneas.
Cientos de líneas perfectamente rectas, algunas se extienden por kilómetros a través del terreno irregular, con una precisión que parecería haber sido trazada con un láser. Hay trapecios gigantes, espirales, triángulos. Un catálogo de geometría a escala titánica. Y aquí nos encontramos con una paradoja tan simple como demoledora: es un arte monumental creado para ser visto desde el cielo, por una cultura que, hasta donde sabemos, no podía volar. La respuesta académica, la más aceptada, es que eran caminos procesionales sagrados, calendarios astronómicos gigantes o, la teoría más popular, gigantescas ofrendas a sus dioses que moraban en el cielo. La única audiencia que podía apreciar su obra en toda su magnificencia. Y es una teoría hermosa, poética, pero se tambalea ante la lógica más simple. Si caminas sobre las líneas como parte de un ritual, no puedes ver la figura que estás trazando. El arte se pierde por completo para el participante. Entonces, ¿por qué tal precisión milimétrica? ¿Por qué diseñar algo que tú, el creador, nunca podrás contemplar? Es como si un pintor creara su obra maestra en la oscuridad total, confiando en que alguien, algún día, con la capacidad de encender la luz, pudiera verla. Pero, ¿y si tomamos la evidencia por lo que parece ser? ¿Y si por un momento dejamos de buscar metáforas complejas y aceptamos la función más obvia de un mensaje diseñado para ser visto desde arriba? La pregunta entonces se vuelve peligrosa, se vuelve polémica: ¿y si el público para el que se diseñaron estas gigantescas señales no eran dioses etéreos e invisibles que vivían en un plano espiritual, sino dioses que literalmente descendían de ese mismo cielo? ¿Y si no son solo ofrendas, sino algo mucho más práctico y alucinante, como marcadores de navegación? ¿Pistas de aterrizaje ancestrales? Esta idea, la de una comunicación entre la humanidad y una inteligencia no terrenal, nos lleva de un mensaje visualmente abierto a uno crípticamente cerrado. De un dibujo en la tierra que todos pueden ver pero pocos entienden, a un libro que todos pueden sostener en sus manos, pero que absolutamente nadie en el mundo puede leer. Imagina un libro. No una leyenda, no un cuento, sino un objeto físico que hoy descansa bajo estrictas medidas de seguridad en la biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale. Es un códice de tamaño modesto, unas 240 páginas de pergamino de ternera, lleno de un texto fluido y elegante escrito con una pluma de ave. Junto al texto, hay cientos de ilustraciones a color, diagramas y dibujos que son, a partes iguales, cautivadores y profundamente extraños. Este objeto es conocido como el manuscrito Voynich. Y es, sin lugar a dudas, el libro más misterioso del mundo. Su misterio se divide en tres partes. Primero, el texto, está escrito en un alfabeto que no existe en ningún otro lugar del mundo. A pesar de décadas de estudio por los mejores criptógrafos militares y los lingüistas más brillantes del planeta, los mismos que descifraron los códigos nazis de la máquina Enigma, ni una sola palabra ha sido descifrada de forma concluyente. Lo más frustrante es que no es un galimatías al azar, sigue patrones y reglas lingüísticas, lo que sugiere que es un idioma real o un código increíblemente sofisticado. Segundo, las ilustraciones. Están divididas en secciones. Una sección botánica, llena de dibujos detallados de plantas que ningún botánico ha podido jamás identificar. Otra sección parece astrológica, con diagramas del zodiaco y soles y lunas con rostros. Y luego está la sección más famosa y bizarra, páginas y páginas de mujeres diminutas, casi todas desnudas, bañándose en extraños estanques y fluidos verdes, conectados por una red de tuberías que parecen órganos o raíces de plantas. Tercero, su historia. La datación por carbono 14 sitúa su creación a principios del siglo XV, hace unos 600 años. Sabemos que perteneció al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, un hombre obsesionado con la alquimia y el misticismo. La explicación más simple, la que a muchos les gustaría creer, es que es un fraude. Un engaño elaborado por un estafador del Renacimiento para timar a un noble rico. Pero si es un fraude, es el más genial y complejo de la historia.
El esfuerzo necesario para crear un lenguaje falso pero estructuralmente coherente y luego escribir 240 páginas de contenido visualmente consistente. Es un trabajo casi tan monumental como el propio misterio. Otras teorías sugieren que es un libro de medicina cifrado, un manual de alquimia o incluso el diario de un extraterrestre. Pero ninguna de esas teorías responde a la pregunta más importante, la que nos conecta con los misterios que ya hemos visto. Si este libro contiene conocimiento real, ya sea sobre botánica, astronomía o el cuerpo humano. ¿Qué conocimiento es tan increíblemente valioso, o tan infinitamente peligroso, como para justificar la creación de un sistema de cifrado que ha permanecido invicto durante 600 años? ¿Resistiendo a mentes brillantes y a inteligencias artificiales? ¿Qué secreto se esconde en estas páginas que no podía, bajo ninguna circunstancia, caer en las manos equivocadas? Un secreto de esta magnitud necesita una fuente. Un conocimiento tan avanzado o tan extraño no surge simplemente de la nada. Y si este libro no fuera la invención de un genio solitario, sino la última copia, el último eco susurrante, de un conocimiento que perteneció a un mundo que ya no existe. Un mundo que, según la leyenda, se desvaneció bajo las olas. Sé lo que estás pensando. En el momento en que pronuncio esa palabra, la mente vuela a ciudades de cristal bajo el agua, a hombres con branquias y a fantasías de ciencia ficción. Hemos llegado al territorio del mito, de la leyenda. Pero te pido que por un momento olvides las películas y los cómics. Olvida la fantasía moderna y acompáñame a la fuente original, al primer lugar donde esta historia fue contada, no como un cuento de hadas, sino como una advertencia histórica. La historia de la Atlántida no nos llega de un texto místico o de un poema anónimo. Nos llega de uno de los pensadores más rigurosos y respetados de la historia humana, el filósofo griego Platón. En sus diálogos Taimeo y Critias, Platón no habla en parábolas. Es increíblemente específico. Relata cómo el gran legislador ateniense Solón viajó a Egipto y allí, los sacerdotes del templo de Sais le revelaron una historia que habían preservado en sus archivos durante milenios. Era la historia de un poder formidable que existió 9.000 años antes de su época. Platón describe la Atlántida como una potencia naval, una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Describe su capital, una metrópolis de una ingeniería imposible, con un sistema de canales concéntricos de tierra y agua, un puerto colosal y un magnífico templo dedicado a Poseidón, recubierto de plata y con pináculos de oro. Habla de una civilización con una organización social, una riqueza y una tecnología sin parangón en el mundo conocido. Pero también describe su caída. Como esta sociedad, con el tiempo, se volvió arrogante, moralmente corrupta y belicosa, buscando conquistar el mundo. Y como los dioses, en su furia, desataron sobre ellos una catástrofe sin precedentes. En palabras del propio Platón, en un solo día y una noche de infortunio, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. La historia académica oficial nos dice, por supuesto, que Platón inventó todo esto. Que la Atlántida es una alegoría, una fábula política para advertir a Atenas sobre los peligros de la arrogancia y el imperialismo. Y es una explicación lógica. Pero, ¿es la única? Platón, en sus propios escritos, es increíblemente cuidadoso al diferenciar entre sus mitos pedagógicos, como la famosa alegoría de la caverna, y lo que presenta como un relato histórico. Su personaje, Critias, insiste en que la historia, aunque extraña, es ciertamente verdadera. Y aquí es donde el eco de la Atlántida resuena más allá de las páginas de Platón. Es una mera coincidencia que la fecha que él da para el cataclismo, unos 9.600 años antes de Cristo, coincida con el final de la última edad de hielo, un periodo de cataclismos geológicos reales. Con un aumento masivo del nivel del mar que literalmente redibujó el mapa del mundo. Y más inquietante aún, es una coincidencia que casi todas las culturas antiguas del planeta, desde Mesopotamia con la epopeya de Gilgamesh, pasando por la historia de Manú en la India, hasta las leyendas de los Hopi,
Los mayas y los aztecas en América, culturas separadas por océanos infranqueables, compartan un recuerdo central de una gran inundación, un diluvio universal que aniquiló a un mundo anterior de ancestros sabios o pecadores. La historia oficial llama a esto un arquetipo, una coincidencia psicológica. Pero la pregunta prohibida es, ¿y si no es un arquetipo? ¿Y si es una memoria? La memoria fragmentada de un evento real, tan traumático que marcó el subconsciente de toda la especie humana. ¿Y si la Atlántida no es el nombre de una isla, sino el nombre que le damos a una civilización madre de la era glacial? Una civilización global que fue borrada del mapa por esa catástrofe planetaria. ¿Y si los constructores de Göbekli Tepe no eran simples cazadores, sino los supervivientes traumatizados de ese mundo, intentando reconstruir su gloria y apaciguar a los cielos? ¿Y si el conocimiento indescifrable del manuscrito Voynich es un fragmento distorsionado y corrupto de su ciencia perdida? ¿Y si las líneas de Nazca no eran para dioses imaginarios, sino un intento desesperado de los descendientes por contactar a sus maestros que partieron en medio del caos? Esta teoría es vertiginosa, lo sé. Conecta todos los puntos de una manera que la historia oficial jamás se atrevería. Pero a veces, la evidencia de un pasado olvidado no es una ciudad hundida o un texto antiguo. A veces, es algo mucho más extraño. Algo tan simple en su forma, pero tan imposible en su perfección, que nos obliga a preguntarnos, ¿qué más no sabemos? Esferas de piedra casi perfectas, abandonadas en medio de la selva como si hubieran caído del cielo. De las profundidades teóricas del Atlántico, nuestra búsqueda nos lleva a la superficie, a un mundo verde, húmedo y vibrante, las selvas del delta del río Diquís, en Costa Rica. La historia de este descubrimiento no empieza con un arqueólogo visionario, sino con algo mucho más mundano. En la década de 1930, los trabajadores de la United Fruit Company estaban despejando la densa jungla para dar paso a plantaciones de banano. Mientras talaban y quemaban, sus máquinas y herramientas comenzaron a tropezar con obstáculos. Obstáculos de piedra, perfectamente redondos, que salpicaban el paisaje como si fueran las canicas de un gigante. Lo que habían encontrado eran más de 300 esferas de piedra petrificada. Algunas son pequeñas, del tamaño de una pelota de baloncesto. Otras son monumentales, con más de 2 metros de diámetro y un peso que supera las 15 toneladas. Están hechas principalmente de granodiorita, una roca ígnea increíblemente dura. Pero el verdadero misterio no es su tamaño o su número, sino su forma. Son casi perfectas. Orbes con una esfericidad tan precisa que parece imposible que hayan sido labradas por manos humanas con herramientas primitivas. La arqueología nos dice que fueron creadas por la cultura Diquís, que floreció en la región entre el año 600 y el 1500 de nuestra era. Las teorías sobre su propósito son variadas y, sinceramente, poco convincentes. Se dice que eran símbolos de rango y estatus para los caciques, que servían como marcadores territoriales, que se alineaban con los cuerpos celestes para formar un observatorio astronómico. O que simplemente eran representaciones de los planetas y las estrellas. Pero, una vez más, estas explicaciones se sienten vacías, insuficientes ante la magnitud del enigma. Pensemos en el esfuerzo. Un esfuerzo monumental, casi obsesivo. ¿Por qué una cultura dedicaría generaciones de trabajo, miles y miles de horas hombre, a extraer bloques de roca durísima? Transportarlos a través de la selva y luego tallarlos y pulirlos durante meses o años para lograr una esfera geométrica perfecta? ¿No bastaría con un monolito tosco, una estatua o un tótem para representar el poder o marcar una frontera? ¿Por qué esta fijación con la perfección matemática? La pregunta del cómo es aún más persistente. Aún hoy, con nuestros tornos industriales y herramientas de corte láser, replicar una de estas esferas de 15 toneladas con tal grado de precisión sería un desafío de ingeniería considerable. ¿Cómo lo lograron ellos, supuestamente solo con cinceles de piedra, martillos de madera y puliendo con arena y agua? La paciencia y la habilidad necesarias son de un orden casi sobrehumano. Así que nos vemos forzados a hacer la pregunta que conecta este misterio con los anteriores.
¿Y si estas esferas no son un símbolo de un poder, sino un remanente de un poder? ¿Una tecnología olvidada? ¿Y si no fueron creadas por la cultura de Kis, sino encontradas y veneradas por ellos, como la herencia de una civilización mucho más antigua? ¿Los supervivientes de ese mundo que se hundió bajo las olas? ¿Qué eran, entonces? ¿Contenedores de información? ¿Componentes de una máquina más grande cuya función hemos olvidado? ¿Nodos en una red de energía planetaria, afinados por su forma inmaterial para interactuar con las corrientes telúricas de la Tierra? ¿O tal vez su propósito era más filosófico y a la vez más profundo? ¿Eran modelos a escala del cosmos, dejados como una lección silenciosa en piedra? Un recordatorio de la armonía y la perfección matemática del universo. El verdadero misterio de las esferas no es tanto para qué servían, sino que representan. Representan un esfuerzo desproporcionado por alcanzar la perfección geométrica. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante sobre nuestra propia visión del pasado. ¿Por qué asumimos que la tecnología ancestral debe parecerse a la nuestra, con engranajes y palancas? ¿Y si para ellos, la tecnología era la manipulación de la forma, la frecuencia y la resonancia? ¿Y si estos orbes no hacían nada, sino que eran algo, afinados a una frecuencia específica para interactuar con el mundo de maneras que hemos olvidado por completo? Y justo cuando nos acostumbramos a la idea de una tecnología esotérica, basada en la forma y la piedra, el pasado nos da una bofetada con la realidad. Nos arroja a la cara un objeto que rompe todas las reglas. Un objeto que demuestra que, a veces, la tecnología antigua se parecía inquietantemente, milimétricamente, a la nuestra. Un amasijo de bronce corroído, rescatado del fondo del mar, que resulta ser, sin lugar a dudas, la primera computadora analógica de la historia. Por supuesto. Dejamos las selvas de Costa Rica y nos sumergimos en las frías aguas del Mediterráneo, donde un naufragio nos entregó la pieza más anómala de toda la antigüedad. Corría el año 1900. Un grupo de buceadores de esponjas griegos, liderados por el capitán Dimitrios Kontos, se vio obligado a refugiarse de una violenta tormenta cerca de la desolada isla de Anticitera. Cuando la tormenta amainó, decidieron explorar el fondo marino en busca de esponjas. A 50 metros de profundidad, uno de los buzos, Elías Estadiatis, ascendió aterrorizado, balbuceando sobre un espantoso montón de cadáveres de hombres y caballos en descomposición. El capitán, pensando que el buzo sufría de narcosis por nitrógeno, descendió él mismo. Lo que encontró no eran cadáveres, sino las estatuas de bronce y mármol de un antiguo naufragio romano. Era uno de los mayores tesoros arqueológicos jamás recuperados del mar. Durante meses, extrajeron estatuas, joyas, monedas y vasijas. Y entre todos esos tesoros gloriosos, recuperaron un objeto que pasó casi desapercibido, un amasijo de bronce corroído y calcificado, del tamaño de una caja de zapatos, que inicialmente confundieron con un trozo de roca o un pedazo de la propia nave. Durante décadas, esa pieza informe y aparentemente inútil permaneció en los sótanos del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Hasta que un día, un pedazo se desprendió, revelando en su interior algo imposible, la silueta inconfundible de un engranaje de precisión. Lo que siguió fueron casi 100 años de estudio meticuloso. Usando la tecnología más avanzada del siglo XXI, como tomografías computarizadas de alta resolución y análisis de imágenes por reflectancia, los científicos finalmente pudieron mirar dentro de la roca. Lo que vieron destrozó nuestra comprensión de la tecnología antigua. No era un reloj. No era un juguete. Era un sistema de una complejidad asombrosa, con al menos 37 engranajes de bronce distintos, con dientes triangulares cortados con una precisión milimétrica, interconectados dentro de una caja de madera con diales en su cara frontal y posterior. Era una computadora. Una computadora astronómica analógica, un planetario mecánico portátil. Al girar una manivela lateral, el usuario podía predecir con una exactitud pasmosa la posición del Sol, de la Luna y de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Mostraba las fases lunares, predecía eclipses solares y lunares con años de antelación gracias a la incorporación de ciclos astronómicos babilónicos como el ciclo de Saros.
E incluso tenía un dial para señalar la fecha de los próximos Juegos Olímpicos y otros Juegos Panhelénicos. Incorporaba un sistema de engranajes diferenciales, una maravilla de la ingeniería que permite sumar o restar velocidades de rotación, y que se creía que no había sido inventado hasta el siglo XVI en los grandes relojes de las catedrales europeas. Y aquí es donde la historia se fractura. El mecanismo de Anticitera ha sido datado, por las inscripciones y el contexto del naufragio, alrededor del año 150 al 100 a.C. Y esta pieza, sencillamente, no debería existir. Nada, absolutamente nada que se le parezca en complejidad, aparece en el registro histórico o arqueológico durante los siguientes 1400 años. Es como encontrar un motor de combustión en la tumba de un faraón. Es un salto tecnológico que desafía toda explicación lógica de un progreso lineal. La existencia del mecanismo de Anticitera no nos deja una pregunta, sino una cascada de ellas. ¿Fue este un objeto único, la obra de un genio solitario y olvidado, un Leonardo da Vinci de la antigüedad cuyo conocimiento murió con él? ¿O es, como sospechan algunos, tan solo la punta del iceberg? El único ejemplo superviviente, por pura casualidad, de una larga tradición de ingeniería mecánica de alta precisión que, por lo demás, ha sido completamente borrada de la historia. Si los antiguos griegos podían construir esto, ¿qué más podían construir que no conocemos? ¿Es este el tipo de tecnología que heredaron los posibles supervivientes de ese mundo perdido del que hablamos? Una ciencia que no era solo de piedra y resonancia, sino también de bronce, matemáticas y engranajes. Tener este nivel de conocimiento, esta capacidad de predecir el cosmos y de fabricar máquinas complejas, te otorga un poder inmenso. Un poder que puede construir y un poder que también puede destruir. Y esto nos lleva a nuestro siguiente misterio, a un lugar donde la evidencia no sugiere un conocimiento perdido, sino una aniquilación repentina. Un lugar donde los textos antiguos y la arqueología moderna parecen susurrar la misma y aterradora palabra, guerra, a una escala que no debería haber sido posible. Nuestra búsqueda de un conocimiento perdido nos ha llevado por un camino de maravillas y prodigios. Pero todo poder tiene dos caras. La capacidad de crear implica, inevitablemente, la capacidad de destruir. Y para explorar esa terrible posibilidad, viajamos al vasto subcontinente indio, al corazón de una de las tres grandes cunas de la civilización del Valle del Indo. Durante mucho tiempo, Egipto y Mesopotamia fueron considerados los únicos gigantes del mundo antiguo. Pero en el siglo XX, los arqueólogos desenterraron una tercera civilización igual de grande y, en muchos aspectos, aún más avanzada. Floreció hace más de 4.500 años y se extendió por un área más grande que el antiguo Egipto. Sus metrópolis, como Harappa y, sobre todo, Mohenjo-Daro, son un milagro de la planificación urbana. Calles trazadas en una cuadrícula perfecta, casas de ladrillo cocido de varios pisos, y un sistema de saneamiento y alcantarillado con pozos y desagües en cada hogar. Una comodidad que la mayor parte de Europa no vería hasta la época romana, 2 milenios después. Eran una cultura próspera, organizada y, aparentemente, pacífica. No se han encontrado grandes templos dedicados a dioses crueles ni palacios fortificados de reyes guerreros. Y entonces, alrededor del año 1900 a.C., simplemente se desvanecieron. Una de las civilizaciones más grandes y sofisticadas del planeta colapsó y desapareció del escenario de la historia. La explicación oficial, la más aceptada, es una causa natural, un cambio climático gradual que alteró los monzones y secó ríos vitales como el Sarasvati, provocando el colapso de la agricultura y forzando a la población a abandonar las ciudades en una lenta diáspora. Y esta sería una explicación satisfactoria si no fuera por ciertos hallazgos profundamente inquietantes en la propia Mohenjo-Daro. Al excavar la ciudad, los arqueólogos encontraron esqueletos esparcidos por las calles, no en tumbas ordenadas. Esqueletos de hombres, mujeres y niños, muchos yaciendo boca abajo en el pavimento, algunos tomados de la mano, como si la muerte los hubiera sorprendido de forma instantánea, en medio de su vida cotidiana.
Además, en el epicentro de la ciudad, se encontraron trozos de cerámica y ladrillos fusionados, vitrificados. La arcilla se había derretido, lo que requiere una exposición a un calor súbito y extremo, superior a los 1.500 grados Celsius. Un calor que no se asocia con un incendio normal. Por sí solas, estas anomalías son extrañas. Pero se vuelven escalofriantes cuando las cruzamos con los textos ancestrales de la propia India. Poemas épicos como el Mahabharata, que aunque fueron compilados mucho después, se cree que recogen tradiciones orales milenarias. En estos textos, encontramos descripciones que hielan la sangre. Hablan de una guerra devastadora y de armas de un poder inimaginable. Describen un proyectil único, cargado con todo el poder del universo. Narran cómo, al ser lanzado, una columna incandescente de humo y llama, tan brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Describen sus efectos: el agua de los ríos hirvió, los guerreros y sus elefantes fueron quemados en un instante, y los cadáveres quedaron tan calcinados que eran irreconocibles. El texto incluso advierte a los supervivientes que laven sus cuerpos y sus armas para librarse de la pestilencia que el arma deja atrás. La historia académica nos dice que esto es mitología. Poesía épica, fantasía. Que cualquier parecido con los efectos de una detonación nuclear es una simple y macabra coincidencia. Pero, lo es. Es una coincidencia que justo en esta región del mundo, donde encontramos una gran civilización que colapsa de forma misteriosa, con esqueletos en las calles y rocas vitrificadas, también encontremos sus textos ancestrales describiendo con un detalle aterrador los efectos de un arma que se parece, punto por punto, a una bomba atómica. ¿O estamos ante el testimonio velado de una guerra tecnológica en la Edad de Bronce? Esta idea de un poder aniquilador en el mundo antiguo es la más aterradora que hemos explorado. Pero el poder no solo se manifiesta en la destrucción masiva. A veces, la mayor demostración de poder es el control absoluto sobre la vida y, más allá, sobre la muerte misma. Nos movemos ahora de una ciudad de miles de muertos anónimos a la tumba de un solo hombre. Un emperador tan obsesionado con el poder y el control que decidió que ni siquiera la muerte podría arrebatarle su ejército. Dejamos atrás la posibilidad de una guerra olvidada en la India para viajar a la cuna de otro imperio monumental, China. Nuestra historia se aleja ahora de la aniquilación de miles de anónimos para centrarse en la voluntad de un solo hombre. Un hombre cuya ambición no conocía límites, ni en la vida, ni, como veremos, en la muerte. Su nombre era Jing Zheng, pero la historia lo conocería como Insi Huang, el primer emperador de Yin. Para entender el misterio que vamos a explorar, primero debemos entender al hombre. Insi Huang no fue un simple rey. Fue una fuerza de la naturaleza. Fue el hombre que, en el siglo III a.C., puso fin a siglos de sangrientas guerras entre los estados rivales de China, unificando el país por primera vez. Fue un genio de la administración, estandarizó la escritura, la moneda, los pesos y las medidas en todo su vasto imperio. Conectó fortificaciones preexistentes para crear el primer prototipo de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Fue, sin duda, una de las figuras más importantes de la historia universal. Pero también fue un tirano megalómano, un hombre consumido por el poder y, sobre todo, por un terror abrumador a la muerte. Su obsesión por alcanzar la inmortalidad era legendaria. Envió flotas enteras a los confines del océano en busca de la mítica isla de los inmortales y su elixir de la vida. Contrató a alquimistas y hechiceros que le prometían la vida eterna, y en su desesperación, consumió píldoras de cinabrio, sulfuro de mercurio, creyendo que le otorgarían la inmortalidad. Irónicamente, es muy probable que este veneno fuera lo que aceleró su fin. Sabiendo que su búsqueda podía fallar, comenzó a planificar su vida en el más allá con el mismo celo y la misma escala monumental con la que gobernó en vida. Ordenó la construcción de un mausoleo tan grande como una ciudad, un microcosmos de su imperio para gobernar después de la muerte. Y aunque su tumba central permanece sellada, protegida por leyendas de ríos de mercurio y trampas mortales, en 1974. Un grupo de granjeros que cavaban un pozo cerca de la colina del mausoleo tropezó con una de sus antecámaras.
No encontraron oro ni joyas. Encontraron un soldado. Un soldado de arcilla de tamaño real. Y luego encontraron otro. Y otro. Y otro. Lo que descubrieron no era un puñado de estatuas. Era un ejército. Un ejército entero de terracota, enterrado y olvidado durante 2.200 años. Hoy, se han desenterrado más de 8.000 figuras, y se cree que hay miles más esperando en la oscuridad. No son solo soldados de infantería. Hay arqueros, ballesteros, generales, oficiales, carros de guerra tirados por caballos de arcilla, todos en perfecta formación de batalla, listos para defender a su emperador. La escala es, sencillamente, abrumadora. La respuesta fácil, la que todos conocemos, es que este ejército de arcilla fue creado para proteger al emperador en el más allá, sustituyendo la bárbara costumbre anterior de enterrar a los gobernantes con sus ejércitos y sirvientes reales. Y a primera vista, parece una explicación razonable. Pero esto no responde a la pregunta más profunda y escalofriante, una pregunta que surge cuando te acercas y miras a estos soldados a la cara. La pregunta es, ¿por qué cada uno es diferente? No hay dos caras iguales. Cada bigote, cada peinado, cada pliegue en la frente, cada línea de la mandíbula, es único. Podemos ver diferentes edades, diferentes rangos, incluso diferentes etnias de las regiones de su imperio. No son representaciones idealizadas de un guerrero, son retratos. Retratos de hombres reales. Pensemos por un instante en la logística y el arte que esto implica. No es una producción en masa con un puñado de moldes. Es un proyecto de retrato a escala industrial que requirió el trabajo de cientos de maestros artesanos durante casi 4 décadas. ¿Por qué este esfuerzo increíble, casi demencial, en el detalle y la individualidad, si su única función era ser un ejército simbólico? Conociendo la psicología de Yin Huang, su obsesión por el control absoluto, su creencia en la magia y su búsqueda de la inmortalidad a cualquier precio, debemos atrevernos a hacer una pregunta más oscura. ¿Y si no fue una simple sustitución de hombres por arcilla? ¿Y si fue algo mucho más siniestro? ¿Y si Yin Huang, en su afán por controlarlo todo, creía haber encontrado una forma de magia, un ritual taoísta o chamánico para atar el alma, la esencia vital, él y de sus mejores soldados a sus dobles de arcilla? ¿Y si la clave para este ritual de transferencia era la réplica exacta? Que, para capturar y controlar el espíritu de un hombre, primero debías capturar su forma física a la perfección. En esta aterradora visión, el ejército de terracota no es un conjunto de estatuas protectoras. Es una prisión de almas. 8.000 espíritus, arrancados de sus cuerpos tras la muerte y atados eternamente a la arcilla para servir a su emperador por toda la eternidad. ¿Estamos viendo la tumba de un hombre, o la evidencia del mayor acto de secuestro de almas de la historia? Esta pregunta nos deja en el límite de la historia y nos asoma al abismo de la metafísica. Hemos viajado desde el alba de la civilización hasta las tumbas de sus más grandes emperadores. Hemos visto piezas que no encajan, tecnologías que no deberían existir, y poderes que desafían la razón. Ahora, es el momento de dar un paso atrás. Dejar de mirar los árboles y contemplar el bosque entero. ¿Son todos estos misterios casos aislados, curiosidades sin conexión? ¿O son, como sospechábamos desde el principio, los capítulos perdidos de una misma y única historia? Comenzamos nuestro viaje con una idea simple y peligrosa, que la historia que damos por sentada es, en el mejor de los casos, una versión incompleta. Un cuento de hadas para mantenernos tranquilos. Y a lo largo de este camino, hemos reunido las pruebas de esa afirmación. Hemos estado en las llanuras de Turquía, ante templos imposibles construidos miles de años antes de la invención de la agricultura. Hemos sobrevolado los desiertos de Perú, contemplando mensajes gigantescos dibujados para una audiencia en el cielo. Hemos sostenido en nuestras manos, figuradamente, un libro escrito en el idioma de los secretos, un código que ninguna mente moderna ha podido romper. Nos hemos sumergido en las leyendas de un mundo ahogado bajo las olas, un eco universal de una catástrofe que pudo haber reiniciado la civilización.
Hemos caminado por selvas centroamericanas para maravillarnos con esferas de una perfección matemática inexplicable. Hemos rescatado del fondo del mar una computadora de bronce que desafía 1500 años de progreso tecnológico. Hemos caminado por las silenciosas calles de una ciudad aniquilada por un fuego que no debería existir. Y finalmente, nos hemos presentado ante el ejército de un emperador, un ejército no de hombres, sino de almas prisioneras en la arcilla. La historia oficial, la narrativa cómoda, nos pide que veamos cada uno de estos puntos como una anomalía aislada. Göbekli Tepe, un golpe de genialidad de una tribu de cazadores. Nazca, un ritual religioso. El manuscrito Voynich, un fraude elaborado. La Atlántida, una fábula. Las esferas, un símbolo de estatus. Anticitera, un genio solitario. Mohenjo-Daro, el cambio climático. El ejército de terracota, una excentricidad imperial. Son callejones sin salida. Curiosidades. Excepciones. Pero nosotros no hemos visto eso, ¿verdad? Nosotros hemos tirado de un hilo invisible que parece conectarlos a todos. El hilo de un conocimiento perdido. El hilo de una tecnología olvidada, a veces basada en la forma y la resonancia, otras en la mecánica de precisión. El hilo de una catástrofe planetaria que pudo borrar a sus creadores, dejando solo fragmentos y ecos. El hilo de una comprensión de la vida, la muerte y el cosmos que se escapa por completo a nuestra lógica moderna. La pregunta, por tanto, ya no es si los Nazca dibujaron para los dioses o si Insi Juan temía a la muerte. Esas son las preguntas pequeñas, las de los árboles. La verdadera pregunta final, la que te dejo a ti, la que espero que te quite el sueño esta noche, es la pregunta del bosque entero. Si juntas todas estas piezas, ¿qué imagen se forma en tu mente? ¿La de una humanidad que avanzó lenta, torpe y linealmente desde el barro hasta las estrellas? ¿O la de una humanidad con amnesia? Una humanidad que, en un pasado increíblemente remoto, ya alcanzó cimas inimaginables, que poseyó una ciencia y un poder que hoy apenas podemos vislumbrar, y que luego, por su propia arrogancia o por un golpe del destino, lo perdió casi todo. Una humanidad que, quizás, no está inventando nada nuevo, sino redescubriendo lentamente los secretos que una vez fueron suyos. La pregunta definitiva es, ¿somos los orgullosos herederos de una historia de progreso, o los humildes supervivientes de un gran olvido? Esta conversación no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Es una búsqueda que nos pertenece a todos. Si estas preguntas resuenan contigo, si sientes en tu interior que hay mucho más en nuestra historia de lo que nos han contado, suscríbete a este canal y pulsa la campanita para unirte a esta expedición en busca de respuestas. Si este viaje a través de los misterios te ha hecho pensar, si te ha abierto la mente a nuevas y fascinantes posibilidades, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dándole un fuerte like a este video. Tu like ayuda a que el algoritmo muestre estas ideas a más mentes inquietas como la tuya y la mía. Y ahora, la pregunta más importante, la que quiero que encienda el debate en los comentarios. Piensa en todo lo que hemos visto. Si tuvieras que elegir una sola pieza, una sola clave que pudiera resolverlo todo, ¿cuál sería? De todos los misterios que hemos explorado, ¿cuál crees tú que es la pieza clave del rompecabezas? ¿Es la tecnología imposible del mecanismo de Anticitera? ¿La catástrofe sugerida en Mohenjo-Daro? ¿O quizás el conocimiento oculto en el manuscrito Voynich? Quiero que bajes a los comentarios y me digas cuál es para ti esa pieza angular y por qué. Estoy deseando leer vuestras teorías y ver qué patrón formamos entre todos. Porque la historia, al final, la escribimos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.